Amado Dios y Padre, en nombre de Jesús, te rogamos que tengas misericordia de tu pueblo latino aquí en Múnich y que puedas, a pesar de nosotros, hablarnos. Que puedas hablar, que puedas ser abierto con tu pueblo y mostrar lo que tú quieras. Nosotros disponemos nuestros corazones para escuchar tu palabra, en nombre de Jesús. Amén. Me da la impresión como que algunos de ustedes están medio tristes hoy. Me parece porque deben haber escuchado. Yo he visto que algunos de la iglesia que estaban ahí en el Facebook están en la playa. Claro, estamos en época de vacaciones, probable que ahora con las ferias que tenemos algunos no estén. Pero yo quiero que se alegre a pesar de que está un poquito gris el día. Las chicas me dijeron, prenda la luz, pastor, porque esto está todo oscuro. Así que vamos a saludar a la persona que tenemos al lado y le decimos, Dios te va a hablar hoy. Vamos a alegrarnos. Claro. Amigos, si en estas fiestas de Pentecostés, yo sé que muchos han viajado a su familia, algunas personas están de fuera de la ciudad. Sé que me dijo que Axel nos está viendo por internet, así que yo le mando un saludo a Axel que nos ve cada domingo, ¿no? Axel, yo sé que tú estás ahí siempre mirando la prédica y ahora que estás lejos de tus papis, aunque están un poco lejos aquí en Múnich, te mandamos saludos, que Dios te bendiga y esperamos que Dios te hable también a través de este medio. Así que dispóngase hoy domingo, aunque no esté usted de vacaciones, a que Dios le hable, a que Dios traiga una palabra fresca para su corazón, para su vida, y usted salga de aquí y diga, gracias Señor, porque me llevaste a la iglesia hoy, porque tú me hablaste, porque tú has querido y has tenido palabra para mí hoy. Saben que los que estamos haciendo el curso de Proforme, para los que no saben, nuestra iglesia es a partir de este año sede del Seminario Internacional Teológico Bautista en Buenos Aires. Estamos denominados como sede y tenemos en este momento 29 alumnos en total que están cursando una capacitación teológica muy importante, muy interesante y muy completa. Me dio gusto recién ver que todavía la gente ahí por los pasillos conversa con el libro que estamos trabajando y me alegra mucho saber que la palabra de Dios que tanto amamos y que tanto deseamos conocer siempre, la podamos descubrir ahora también a través de eso. Y yo traje un tema hoy que está relacionado con una de nuestras clases, no para darles envidia, no. Yo creo que esto nos va a afectar en todo sentido como iglesia y además va a mejorar también la calidad de las prédicas, porque uno va aprendiendo. No crean que porque uno haya estudiado teología se sabe todo. Yo creo que la revelación del Espíritu Santo de Dios en este tiempo es totalmente nueva cada día. Nuevas son cada día tus misericordias, dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios torna un nuevo significado siempre en nosotros cuando nosotros nos disponemos a escucharla. Estamos viendo las parábolas y nos tocó un tema que nos formó tal, vamos a decir así, discusión, no fue discusión, pero tantas preguntas que fue imposible poder terminar la clase el jueves pasado. Y todo el mundo que dijo, yo tenía 100 preguntas y no las pude terminar. ¿Qué pasó? Por un lado no quiere decir con esto que la clase no fue suficiente, sino que lo que quiere decir, y les animo a la gente Proforme, que la palabra de Dios es muy profunda. La palabra de Dios es tan profunda que uno podría quedarse un día entero con un versículo dando vuelta en la cabeza y cada minuto ese versículo volvería a hablarnos nuevamente palabra de Dios a nosotros. Y cuando estábamos viendo uno de los ejemplos acerca de las parábolas, hay una parábola, entre ellas hay muchas, en la Biblia hay más de 30, y hay 10 aproximadamente que hablan acerca del reino de Dios. Y ese es el tema que yo quiero compartir con ustedes hoy, acerca del reino de Dios. Muchos de ustedes dirán, bueno, pero eso ya se sabe, qué es el reino de Dios, ya lo sabemos. Pero créanme, usted hoy, así como la gente de Proforme y así como yo, se va a sorprender hoy de tener un concepto
no nuevo, porque no es nuevo, pero usted va a entender el reino de Dios de forma distinta a la cual usted lo entendía. Cuando hablamos de reino, no sé si a usted le pasa, a mí me pasa, yo me tengo que imaginar las cosas desde la perspectiva geográfica. Vamos a decir, reinado quiere decir un país o un imperio, puede ser naturalmente, donde hay un monarca y ese monarca es el que, digamos, dirige toda el reinado. También puede que un reinado nos despierte en cierto modo alguna cultura, porque es cierto, ustedes saben que muchas de nuestras culturas a lo largo de toda la tierra han tenido reyes y han representado una cultura, y esa cultura se ve representada también no solo en el nombre, sino también en la arquitectura, en la comida, en muchas cosas. Esto habla de una unidad, de un reino, de algo acabado y también una ideología, porque los reinos también pueden estar y representan ideologías, formas de pensamiento, formas de gobierno que nos imaginamos y lo podemos decir, eso está allí lejos. Eso está todavía, ustedes saben que hay reinados todavía en España, por ejemplo, que tiene rey. Inglaterra también todavía tiene monarcas, no monarquía, no, pero monarcas que, digamos, son si bien simbólicos porque los estilos de gobierno de la mayoría de los países hoy son en cierto modo más bien republicanos, democráticos, pero el rey o la reina tiene una figura sin lugar a dudas, aunque bien simbólica y representativa, ha perdido, es cierto, aquel dominio sobre todo el ámbito militar, político y económico de su país. Pero no importa eso, yo quiero hoy hablarle de un reino que tiene que ver en primer lugar con el reino de Dios y también vamos a hablar un poquito con el reino nuestro. No sé si a usted le parece, o a mí por lo menos me ha pasado en mi vida, que muchas veces nosotros tenemos reinos. Por ejemplo, en su cuarto, usted tiene un reino, ¿no? Ahí no le toca a nadie nada. Su almohada, cuando se acuesta en la noche, ¿cómo la acomoda usted? Como a usted le gusta. Entonces, claro, o la tiene más grande, más pequeña, depende. Usted tiene no solo en eso un reino, sino que también tiene un reino, o vamos a decir así, algo que representa un reino, que es su trabajo, la oficina, el lugar de trabajo, aquella mesa donde usted trabaja, no lo sé, cada uno trabajará de forma distinta, pero aquel lugar parece ser que nadie se lo toca, eso es suyo, eso es mío, es mi responsabilidad, es mi trabajo, y como decimos muchas veces, acá se hace lo que yo mando, depende de mí, es mío. Es cierto que es así, es también en cierto modo bueno, pero déjeme decirle algo antes de que sigamos describiendo nuestro reino, porque aunque uno no lo quiera creer, uno se siente dueño. Uno se siente dueño incluso muchas veces de sus sentimientos. ¿Sabía usted? A usted no le puede discutir el sentimiento a nadie, porque no, dice yo lo siento, tú no lo sientes. Entonces uno se siente dueño de aquellas cosas que tiene para sí mismo. Entonces muchas veces nosotros cuando hablamos de reino, hablamos de dependencia y decimos esto es mío. Esto no lo comparto con nadie. Y aquí, en definitiva, decido yo. Pero resulta que, fíjese qué interesante, en algún momento de su vida, el dominio de su reino se acaba. ¿Nunca le pasó? Cuando usted no encuentra ninguna solución, entonces usted termina diciendo, y bueno, se hará lo que Dios quiera. ¿Nunca le pasó? Eso lo dice usted y lo hace usted porque no tiene otra solución y porque usted, en definitiva, tiene limitaciones dentro de su reino. El gobierno suyo está en sus manos y cuando el gobierno que está en sus manos desaparece, usted va a parar a una nueva jurisdicción. Espero que me entiendan. Usted va a una nueva jurisdicción. ¿Quién es? Y, bueno, mi trabajo sería yo, después mi jefe, y después el jefe de mi jefe, y en el gobierno sería el presidente, yo qué digo, o el gobernador, luego el presidente de la República, y después hay otro más. Siempre nosotros tendemos a decir, bueno, si Dios quiere, porque pasamos a la jurisdicción del reino de Dios. ¿Saben? El reino de Dios, si nosotros lo describimos, lo tuviéramos que describir, así como ustedes gobiernan sobre su vida, Dios es creador
de todo lo que existe. En primer lugar, Dios gobierna en el ámbito de lo creado. Tierra, espacio, cielo, universo, escuche, y luego hay una capa mucho más alta en la cual usted nunca va a entrar, ni siquiera tomándose un plato volador, que es el reino en el ámbito espiritual. Dios es Rey y Señor de todos estos ámbitos. Claro, pero lo que pasa es que como uno no le ve, como uno se imagina, yo qué sé, el reino de Dios, la gente dice, está allá en el cielo, Dios que reina en los cielos. Sí, puede que a lo mejor la silla de su trono ande por ahí, pero Dios es Rey de todo y su reinado lo abarca todo completamente. Miren lo que dice una de las más pequeñas y más cortas parábolas que hay en la Biblia, está en Mateo 13, 31 y 32. Yo se lo lea. Si quiere después lo busque y lo puede leer en su casa, pero mire lo que dice. Les contó otra parábola y les dijo, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y luego se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. El reino de Dios, de los cielos, es como un grano de mostaza. ¿Saben lo que es la semilla de mostaza? Es, no sé, milimétrica. Pero esa cosa sí que es grande. Eso que realmente es un árbol. Y uno pregunta y dice, pero ¿cómo puede ser que de una cosa tan pequeña surja algo tan grande? ¿Cómo puede ser que de una semilla que parece insignificante, que yo podría pisar y creer destruir, pueda en definitiva tener un fruto tal para la vida? Lo que pasa que aquí tenemos que entender, y cuando leemos este texto, tenemos que entender, y ya vamos a ir al detalle de esta parábola, que el reino de Dios no está reducido a una relación personal tuya con Dios. Mucha gente piensa que el reino de Dios es yo y Dios. Por eso la gente viene a la iglesia, adora a Dios con mucha alegría y uno dice, bueno, mi Dios es mío. Uno no lo comparte, pero el reino de Dios y la relación con Dios, o mejor dicho, el reino de Dios para con el hombre, no está limitado en este sentido. Tampoco Dios se trata contigo y conmigo de forma privada. Y a veces los creyentes tenemos esa idea. Dios me quiere a mí más que a todos. Y yo soy su hijo predilecto. Y a todos les va a pedir cuenta, a mí me va a perdonar todo. Sí, técnicamente es verdad, te va a perdonar a todos si le pedís perdón y te arrepentís. Pero no necesariamente es una relación privada la que nosotros tenemos con Dios, sino que Dios, a través de su reino, Dios reina sobre todas las cosas, como Dios está, hablemos del cielo, en la tierra, donde usted quiera, su poder y su reinado lo abarca todo. Lo que pasa que cuando el reino de Dios llega a nuestra vida, cuando nosotros hablamos de reino, cuando nos expresamos en el reinado de Dios, no es lo que Dios quiere hacer conmigo solamente, sino es la condición, o mejor dicho, la forma, la actitud que yo tengo para con el reino. Si usted es una persona nacida en el reino de Dios, usted debe adoptar las leyes que marcan el reino de Dios. ¿Sabía eso? Si usted es una persona que vive en el reino de Dios, o Dios es su rey, usted tiene derecho a las promesas que Dios ha establecido en su reino, pero también tiene derecho a cumplir y adoptar los hábitos, el lenguaje y todo aquello que se habla, la economía del reino, el gobierno dentro del reino. Si usted vive dentro del reino de Dios, tiene que estar sujeto a eso. La gente hoy en día vive en su propio reino y en su propia vida porque creen gobernar sus vidas. ¿Saben hasta cuándo es eso? Hasta que no pueden más. Entonces, ¿quién me va a poder ayudar ahora? Yo necesito a Dios. Y la gente comienza a buscar a Dios, increíble. Yo le digo a Greta, hay gente, en la consejería lo hemos visto, gente que nunca se preguntó por Dios, llega a Dios
cuando no hay una respuesta o no hay una situación que puede resolver en el ámbito de su reino. Entonces ahí sí Dios, si Dios quiere, Dios me va a ayudar. Estamos dispuestos a prender una vela, a ir a la iglesia, a hacer todo lo que sea necesario, incluso a ser generosos de la forma más generosa económicamente, para ver si Dios de alguna forma ahora me ayuda, porque ahora yo necesito entrar o necesito de su ayuda para mi vida. ¿Saben? Quienes viven de esa forma en el reino de Dios o en su relación con Dios, está viviendo realmente una relación pura y exclusivamente interesada en aquellas cosas en las que yo necesito solamente de Dios, pero en el resto no estoy dispuesto. Yo no estoy dispuesto a darle a Dios lugar en mi vida, no estoy dispuesto. Porque yo no vivo bajo su reino, sino que vivo verdaderamente bajo el reino mío, bajo el reino que yo quiero, bajo el reino que yo considero que es el reino de Dios. ¿Saben? Aunque el reino de Dios quizás sea muy grande como yo lo estoy describiendo, yo sé que el problema está que el reino de Dios en tu mente es pequeño así. Es como la semilla de mostaza. Así es el reino de Dios. Está lejos, ni lo vemos, no sé si le creo. Me dijo una vez una persona, yo voy a ir a Dios cuando me ponga más viejo, después que disfrute la vida. Claro, seguramente va a ir a buscar a Dios después que lo tenga una necesidad. Pero entonces tenemos un concepto de reino tan menoscabado, tan sencillo, tan insignificante, que seguramente el gobierno de Dios no puede ocupar ningún lugar dentro de mi vida. Créanme una cosa, hermanos, que el reino de Dios es algo que tiene un efecto cuando podemos sembrar la semilla en nuestra vida. El reino de Dios es una mostaza, una semilla, que puede llegar a ser un árbol en mi vida. Puede abarcar mi vida, mi entorno y todo lo que yo hago. ¿Saben que cuando alguien vive bajo el reino de Dios, alguien depende absolutamente de Dios en todo? Mi casa, mi trabajo, mi cuarto, mi carro, mis responsabilidades, mi oficina, mis amigos, esto, lo otro, todo está bajo la jurisdicción del reino de Dios. Pero si el reino de Dios no vive en mí, difícilmente yo pueda expresarme como viviendo en el reino de Dios. Yo creo que nosotros nos expresamos muchas veces como viviendo en un egoísmo propio, en algo en el que queremos dominar nosotros las cosas, en algo en que nosotros queremos cambiarlo como a nosotros nos parece, pero no estamos dispuestos a que el reino de Dios lo pueda llenar todo. Debemos sembrar el reino de Dios para que el reino de Dios crezca. ¿Cómo sembrar el reino de Dios? Yo creo que un poco esto es lo difícil. Bueno, pastor, ¿cómo hago yo para sembrar el reino de Dios? ¿Saben? Nosotros no necesitamos pruebas para creer en el reino de Dios y para hacernos miembros del reino de Dios, porque eso es lo que generalmente creemos. Que Dios me muestre su poder y yo voy a creer en Él de forma totalmente, ¿cómo se dice? Sin ninguna reserva. Eso mismo le dijeron a Jesús. A ver, si tú eres el Hijo de Dios, reino humano están hablando, bájate de esa cruz. ¿Qué significaba eso? El reino de Dios para ellos, o el reino de los cielos, solo significaba poder. Poder que debía expresarse con un acto y con un hecho. De esa forma lo entendían, pero el reino de Dios no tenía ese significado en la cruz. Bajarse de la cruz y demostrarle a todo el mundo, oh, miren qué poderoso que soy yo. El reino de los cielos tenía un significado totalmente distinto para la persona que llegaba verdaderamente a Dios. Ese reino de los cielos lo afectaba como individuo. Comenzaba a someterse bajo las órdenes del reino de Dios y era gobernado. El reino de los cielos, si nosotros le damos un lugar en nuestra vida, se convierte en una fuente de sustento y de fruto. Se convierte en una fuente de alimento y de saciedad. El reino de los cielos, cuando entra en nuestra vida, cuando el gobierno de Dios, escuche bien, estamos hablando de un gobierno, cual estamos bajo él. Cuando ese gobierno de Dios yo lo tomo, ¿de qué forma? Yo estoy de acuerdo y adopto las leyes y los principios de los cuales el reino de Dios me dice que son.
Yo adopto esas leyes, esos principios para mi vida, porque esas leyes y principios son la semilla que sembrada en mí va a dar un crecimiento nuevo, va a generar un concepto totalmente distinto. Decíamos en la iglesia de Erlangen ayer que ustedes y yo, y creo que esto lo dije varias veces yo aquí en Múnich también, ustedes y yo tenemos una perspectiva muy limitada de la vida. Ustedes y yo miramos como así, como con 80 años de experiencia, con 80 años de vida. En el reino de Dios se rompen los tiempos. En el reino de Dios se rompen las imposibilidades. Por eso dice la palabra, porque para lo que el hombre es imposible, para Dios, ¿qué es? Posible. ¿Por qué dice eso Dios? ¿En base a qué? Si nosotros sabemos que vivimos 80 años y nos vamos a morir. Porque nosotros sabemos que si estamos enfermos de un cáncer, ese cáncer nos va a matar. ¿Por qué dice Dios eso? ¿A qué se refiere? Son leyes de un reino totalmente que muchas veces ustedes y yo desconocemos. Es cierto que lo que la palabra de Dios dice, Dios puede hacer que las cosas que se ven tengan otra imagen totalmente distinta, porque Dios domina sobre lo que visible y Dios domina sobre lo invisible. Imagínense, hay gente que se sorprende grandemente y dice, ¡wow! Vi un milagro. ¿Ustedes creen que para Dios un milagro es algo impresionable? Yo les quiero decir algo. Saben que nosotros miramos en la vida actual las cosas y nos dejamos impresionar por lo que vemos. Hay una historia que vimos el miércoles, creo que fue el miércoles pasado, no el anterior, en nuestro estudio bíblico, y cuenta que Samuel tenía que ungir a un rey porque Saúl ya había salido, Dios lo había desechado. Entonces él va a la casa de David. David era un pequeño pastor de ovejas. Entonces cuenta la historia. Miren lo que es el reino de Dios. Escuche bien. Cuando este hombre llega con su mano, en su mano él tenía una bendición. Llevaba una bendición y la tenía que poner en algún lado, porque Dios se lo había mandado. Ungir un rey para la nación. Cuenta la historia que cuando él llegó a la casa, vio ahí todos los muchachos y le dice al padre, lo mira y ve uno de los muchachos, grandote, fuerte. Claro, porque cuando uno habla de rey, ¿qué se imagina? Y tiene que ser un tipo, nadie elegiría un rey, ay, chiquitito, ahí viene el rey, viene una cosita así, y la gente se tiene que hacer un lado porque el rey, no, uno se imagina un rey así, un tipo que entra y cuando le entra la gente le abre paso, le da miedo. Esa es la imagen, pero esa es la imagen de usted y mía, no estoy hablando sobre la gente bajita, no, escúcheme. Se va a sorprender cuando le termino de contar la historia, escúcheme. Entonces, en el momento en que iba a dar la bendición, Dios le dice, no te dejes impresionar por su estatura, ni por lo que ves. Cuando iba a dar la bendición se detuvo. Porque yo no miro lo que tú miras, le dice Dios, yo miro el corazón. Entonces agarra a este hombre, le dice Samuel, ¿estos son todos tus hijos? Dice, no, falta uno, David, chiquito. ¿Y dónde está? Está allá cuidando las ovejas en el campo. Tráigalo. Y allí viene David, que si bien pequeñito todo tenía lo suyo, porque dicen que era muy lindo, dicen que lo bueno viene en frasco chico, ¿vieron? Pero es un dicho. Entonces, cuando viene ese muchacho, yo creo que ese hombre de Dios decía, yo tengo que poner la mano en este. Y David fue bendecido de tal forma que fue el hombre más grande en Israel, porque fue rey sobre los reyes que hubo en Israel. Fue rey en cuanto a descendencia. Escúcheme, de su descendencia nacería, ¿quién? Jesucristo. Vamos a decir así, recontra tatarabuelo de Cristo, era el rey David. Un hombre de Dios, pero un hombre al cual Dios miró aquí. En el reino de Dios, de los hombres, esto hubiese ocurrido por relaciones, esto hubiese ocurrido por contactos, esto hubiese sido, mira,
el muchacho este está bien guapo, este tiene un buen carácter así duro, va a ser bueno como rey. No, en el reino de Dios se establecen parámetros totalmente distintos a lo que ustedes y yo estamos acostumbrados. Pero eso es cuando nosotros vivimos bajo las leyes, los principios y las promesas y los hábitos dentro del reino. Es cuando nosotros esa semilla de mostaza tan pequeña la invernamos en nuestra vida y ella comienza a crecer, porque cuando yo comienzo a creer, cuando yo comienzo a creerle a Dios, cuando yo comienzo a tomar su reino de Dios como parte de mi vida, eso comienza a afectarme. Eso comienza a transformarme en mi corazón y comienza a transformar mi entorno. Entonces, ese hombre o esa mujer que Dios quiere que tú seas, es no por las cualidades buenas que tengas, no porque cantes o toques bien o porque hables bien, sino porque Dios va a ponerte en su reino, va a llevarte hacia adelante. Dios va a ponerte en los lugares que tú no te hubieses puesto o lo mejor que tú hubieses deseado, pero eso es lo que Dios hace dentro de su reino. Esa semilla de mostaza comienza a ser tan grande y comienza a crecer, que tanto así es que tu entorno, tus ramas comienzan a ser refugio para otros. Tu vida comienza a tener significado no solo para ti, sino para los que te rodean. Y cuando Dios nos utiliza a cada uno de nosotros como instrumento dentro del reino de Dios, ¿saben una cosa? El hombre, por más que muera, escuche bien, por más que el hombre muera, el hombre sabe perfectamente que se acaba un proceso de tiempo en su vida. Porque él no ve los 80, ya me puse viejo, estamos en los fines del día. No, el hombre sabe que pasa a cumplir la etapa a la cual Dios le ha llevado, porque estamos en el ámbito de un reino. Para que usted entienda mejor, le voy a leer lo que sigue a esta parábola, que son un versículo más. Uno, es una parábola más corta todavía que la otra, que está en el versículo 33, que dice: le contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. ¿Lo leo de nuevo? Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Acá tendría que poner una mujer y un hombre, porque yo también he hecho masa con levadura. ¿Saben qué interesante que es? La medida que usa acá son más de 23 kilos. Pero quien ha trabajado alguna vez masa, yo he hecho en mi ciudad, hay unas cosas que se llaman criollitos. Son muy ricos. Si le digo la receta se va a espantar, porque creo que en 1 kilo de harina yo le pongo 250 gramos de manteca. Imagínense lo que es eso. Pero además de la manteca, que la tiene que derretir un poquito, le pone agua, le pone sal, le tiene que poner una cosita chiquitita así, que en esa tremenda montaña de harina, que es levadura, usted la disuelve un poquito en agua tibia, no la tiene que calentar mucho, ¿no? Porque si no se quema la masa. Después le doy la receta. Salen muy buenos los criollitos, ¿sí? Mi esposa sabe. Tengo todavía en el freezer porque hago así. ¿Te acuerdas, Mari, que vos me hiciste una vez? Bueno, cuando usted pone esa levadura dentro de la masa, es una cosa media cochina, porque es así media... parece que está pasada y tiene un olor feo. Cuando esa cosa se mete, usted espera media hora, la tapa, la cierra bien a donde tiene la masa, y cuando usted media hora después va, usted va a encontrar que esa masa se afectó totalmente. No la va a reconocer primero por el tamaño, por su consistencia, tampoco la va a reconocer, porque antes usted la pisó, la aplastó, la amasó, y cuando la vio con la levadura, usted toca eso y parece que tocara, no sé, espuma, ¿no? No, pero los criollos son ricos, yo veo que hace cara fea. Pero después usted lo pone al horno y quedan riquísimos. Pero lo que quiero decir es que la levadura, el reino de Dios es como la levadura. Inicialmente, cuando el reino de Dios lo adoptamos en el medio de nuestra vida, parece que no pasa nada. Pero luego va creciendo, va afectándonos de todas formas, en donde nosotros comenzamos a decir: ¿qué pasa en mi vida?
¿qué está pasando conmigo? Dios comienza a tener un significado totalmente distinto. Dios comienza a actuar en sus cosas. Usted comienza a ver cómo delante suyo va Dios. No como usted va como valiente guerrero sacando la espada y matando a todo el que va delante. Dios va delante suyo. Dios va haciendo y va realizando las cosas delante de usted mismo, y Dios no va afectando solamente lo suyo, sino que Dios va teniendo el control de todas sus cosas. Esto ocurre a nivel humano y pasa a nivel espiritual. Por eso la palabra de Dios dice que aunque se levanten contra ti 10.000, contra ti no podrán. Ustedes saben que en el mundo normal eso no existe, pero estamos hablando del reino de Dios. En el reino de Dios sí existe. Jesús, en una oportunidad, cuando una turba completa quiso prácticamente patotearlo, como decimos nosotros, matarlo, golpearlo, dice que en ese momento Jesús salió caminando en medio de ellos. ¿Qué hizo? ¿Se hizo transparente? Tal vez. Jesús caminaba en el ámbito de un reino celestial, que no estaba limitado por cosas que nosotros entendemos como límite. Un reino espiritual y un reino poderoso en el cual se cumplía la soberanía, la voluntad de Dios. ¿Saben? Nosotros no podemos entenderlo, porque si nosotros seguimos pensando en el reino humano, nosotros nunca vamos a entender las cosas de Dios, nunca. Jamás vamos a poder comprender por qué pasa. A mí la gente, cuando viene a conversar con Gretel o conmigo en la consejería, acá tenemos varios consejeros y seguramente me pueden confirmar, lo que la gente pregunta siempre antes de hablar de Dios, dice: pastor, ¿usted me puede decir algo? Sí, con mucho gusto, me prueban. ¿Por qué pasan tantas cosas en el mundo y Dios las permite? ¿Por qué se mueren tantos niños cada día y Dios permite eso? ¿Por qué? ¿Me puede explicar? Como diciendo, si usted me contesta eso, yo lo escucho a usted después. Yo no me doy ningún esfuerzo, no crea. No crea que yo tengo el libro de Petete, como le llamamos nosotros. ¿Se acuerdan de Petete? Los argentinos, no, el gordo de Petete, sí. Que él abría el librito, el gordito y sabía todo. No. El reino espiritual de Dios, el reino de los cielos, responde esas preguntas. ¿Saben cuándo? Cuando lo entendemos y cuando lo vivimos. Allí es cuando nosotros podemos entender muchas cosas que antes eran imposibles. Esta semana le escribió a mi esposa un hermano que perdió su hijo hace poco tiempo, 3 añitos, y escribía allí: la soberanía de Dios no podemos entenderla, debemos aceptarla. Claro. ¿Cómo puedo entender yo la soberanía de Dios cuando no la miro con los ojos de este mundo? ¿Saben una cosa? ¿Saben por qué nadie volvió de la muerte? Dios podría haber hecho que lo haga. Jesucristo volvió, Lázaro volvió, claro que sí. Pero ¿saben por qué? Porque cuando el hombre muere, ve con sus ojos lo que Dios ha preparado para sí. No tiene necesidad de volver. El hombre no tiene necesidad, porque alcanza a ver completamente el reino de Dios. Alcanza a ver que lo que Dios ha preparado no terminaba donde él pensó que acababa. No acababa en esa cama de enfermedad o en ese accidente, no acaba allí, sino que Dios abre una perspectiva totalmente diferente para el hombre. Por eso le decía Jesús a la gente, y la gente no le entendía a Jesús, porque Jesús decía: es mejor estar en casa de luto que en la casa de la fiesta. ¿Escuchó eso usted? Yo siempre me pregunté, ¿cómo puede decir eso? Yo prefiero estar en una fiesta antes que donde están llorando. El Señor conocía perfectamente que para ver el reino de Dios había que mirar cómo el reino afectaba a aquellos, cómo el reino se cumplía en todo su contenido. Finalmente, ¿recuerda lo que dice el Padre Nuestro? Verso 10, capítulo 6 de Mateo dice, escuche bien porque es muy interesante. Allí es donde Jesús le enseñaba a
a sus discípulos a orar. Ellos decían, bueno, ¿cómo hacemos? Nosotros tenemos nuestras oraciones, nuestros oráculos que practicábamos, pero ¿cómo es que tenemos que hablar con Dios ahora? Jesús les impregna allí una oración que yo creo que ni yo, cuando era chico, ni usted entendimos. Repetimos, porque había que repetirla, pero no entendimos. Y cuando nosotros miramos la oración del Padre Nuestro, en detalle, en algunos conceptos, nos da una visión clara de lo que es el reino. El verso 10 dice, venga tu reino. ¿Se acuerdan? Venga tu reino. ¿De qué forma? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, tú que gobiernas sobre todas las cosas, gobierna en mi vida. Es una entrada, es una puerta que abrimos a Dios. Claro, a usted y a mí a lo mejor nos gusta más vivir en las vanidades de este mundo, pero tenga cuidado. Porque saben una cosa, y esto se los voy a decir sin echarle miedo a nadie, porque no es mi intención echarle miedo, solamente quiero decir lo que la palabra de Dios dice. ¿Sabe usted que si usted no está preparado, usted cuando se muere realmente se va a morir? ¿Sabía eso usted? Pero se va a morir de tal forma que se va a morir en serio, en donde para su vida termina ahí. La Biblia cuenta, y cuando Dios habla de esta dimensión, mucha gente dice, eso es un cuento. No, Dios habla de una dimensión que va más allá de lo imaginable. Dios ha preparado para aquellos que creen en Él un lugar en los cielos, una vida luego de la vida. Dios habla de una vida eterna. Claro, usted no puede a lo mejor entenderlo porque usted vive todavía en esta vida humana. Pero créame que cuando esté al borde de la muerte lo va a pensar varias veces, si no tomar la decisión. Lo que ocurre es que cuando Dios habla de que nosotros llegamos a un poste de la decisión, a un piso, allí a un paso del precipicio. Esta semana hablé con un muchacho joven, totalmente destruido, su vida destrozada. Me hubiese gustado verlo hoy aquí. ¿Saben lo que le dije? Le dije, me contó toda su vida y le dije, ¿sabe una cosa, muchacho? Vos te vas a morir. Y me miró y me dijo, ¿cómo? Sí, te vas a morir. Claro que te vas a morir. Y vos no solo que te vas a morir, vos no vas a tener chance en tu vida, vos tenés que cambiar tu vida ahora. Ahora este es el tiempo. Este es el tiempo que pases de muerte a vida. Este es el tiempo que entres dentro del reino de Dios. Este es el tiempo para que tú permitas a Dios venir a tu vida y que haga un cambio. ¿Saben? Cuando nosotros permitimos o entramos al reino de Dios, estamos dándole la oportunidad a que Dios haga una transformación en nosotros. Su reino viene a nosotros. Lo que es la muerte para ustedes como para mí de este cuerpo es solamente el final de una situación que luego va a pasar a una vida eterna, la cual Dios promete. Esta es la promesa de la Biblia. Esta es la promesa que los cristianos vivimos. Dice, porque todo aquel que en Él creyere no será avergonzado y será salvo. Todo aquel que confiara en la palabra de Dios, todo aquel que creyera en el reino de Dios, que tomara la opción al reino de Dios, tendrá acceso al reino de Dios. Yo sé que hoy en día mucha gente piensa que esto es un mensaje pasado. No es pasado. Este es el mismo mensaje de hace 2000 años y es el mismo mensaje que Dios va a hacer que funcione hasta los tiempos en que Él venga. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que la gente va a ir creyendo cada vez menos. Y es lo que está pasando. A mí me sorprende cómo la palabra de Dios confronta a aquellos que la ridiculizan cada vez más. Dicen, ya vienen los cristianos con eso del infierno y del cielo. No existe tal infierno. Amigo, sí existe. Y si usted quiere ir para allá, vaya tranquilo. Nadie lo va a detener. Yo quiero decirle una cosa. Dios quiere que tú vivas en su reino. Dios quiere que tú pases de muerte a vida. Dios quiere que las cosas cambien de tal manera que tú puedas vivir en el ámbito de su reino. Si la iglesia no es solo para los domingos, el cristiano no es cristiano de domingo solamente. El cristiano vive una vida en Dios y una vida con Dios, y su entorno es una vida a la cual Dios lleva el control. Tenemos la opción.
Podemos vivir una vida así como podemos vivirla. Eso sí tienes la opción tú y puedes escoger tranquilamente. A partir de hoy tú puedes escoger qué es lo que tú quieres. Tú puedes vivir aquí o puedes vivir bajo el reino y el dominio de Dios. Tú puedes vivir bajo el reino de tu vida, en tu casa, en tus cosas, en tus gustos, en tus placeres. Vive tranquilo. Es tu responsabilidad. Pero Dios hoy te habla a tu corazón y te invita. Y te dice, yo quiero que tú seas parte en mi reino. Yo quiero darte vida. ¿Saben una cosa? A veces me parece que nosotros los humanos pensamos que Dios está esperando con un palo ahí para darnos. No. ¿Usted ha visto que cuando usted está pecando recibe un palo en la cabeza? No. Dios no lo está persiguiendo a usted. Dios le ama. Dios te busca. Eso es lo que pasa. Dios quiere tomarte para sí. Dios quiere darte una esperanza. Dios ha preparado su reino para que tú vivas dentro de ese entorno, para que te alimentes, para que tengas una vida con sentido, para que sepas que lo que inviertes es parte de lo que vas a venir. El apóstol Pablo decía, mejor es morir que vivir. Si yo pudiera que elegir, me iría con Dios. Pero él dice, bueno, no, yo tengo que hacer la voluntad de lo que Dios quiere. Es una decisión de saber que vivimos en una instancia totalmente diferente. Yo quiero invitarte en este domingo a que tú que estás allí sentado y nunca has tomado esta decisión, la puedas tomar. Yo te invito allí donde estás, que tú agaches tu cabeza. Voy a pedirle que todos agachemos nuestra cabeza y vamos a orar a Dios hoy. Dios está teniendo el control de tu vida, hermano, amigo. Tú que eres ya un creyente, hijo de Dios, yo quiero animarte hoy. Quiero decirte que Dios sabe las cosas que pasan. Dios las sabe, sí. Dios conoce, a Dios no se le ha olvidado nada. Dios lo puede llenar todo y lo puede cambiar todo. Pero Dios te dice hoy, yo quiero que tú me des el gobierno a mí. A mí. Dios quiere tener el gobierno de nuestras vidas. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú desciendas hoy aquí para hablar al corazón de cada uno de los que estamos, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú traigas entendimiento, que tú traigas vida, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú traigas en este momento salvación, que tú abras los ojos, el corazón y la mente de las personas que están aquí. Y yo te pido que tú tomes, Señor, estas vidas. Padre, en el nombre de Jesús, venga tu reino hoy a nosotros. Venga en nuestro medio, en nuestro ambiente. Venga tu reino a nuestra vida, Señor. Venga tu reino a aquellos que hoy, señores, llegaron aquí sin esperanza y hoy pueden tener una nueva esperanza. Venga tu reino, Señor. Toma el control de las cosas. Y yo te pido, Señor, ahora que tú estés tomando todo el deseo del corazón de los que estamos aquí, Señor. Toma ese deseo para ti, Señor. Oh, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú estés en este día sanando toda enfermedad, Señor. Señor, descienda tu reino sobre este lugar, Señor. Que tú estás trayendo consuelo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, nosotros saltamos a una nueva dimensión de lo que la gente cree y nosotros en este momento creemos a ti, Señor. Por eso en este momento clamamos, Señor, pidiéndote que seas tú, Señor, descendiendo en este lugar. Señor, yo te pido que te lleves toda angustia del corazón de los que están aquí. Yo te pido, Señor, que tú te lleves toda preocupación por falta de trabajo, por problemas económicos. Señor, estas son cosas del reino humano y nosotros apelamos a tu reino, Señor, en este día. Seas bendito, Padre.
Sea alabado y bendito sea tu nombre en este día, Señor. Y yo te ruego en este momento, Padre, que tú desciendas con tu Espíritu Santo aquí y lo hagas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si alguien en este domingo ha tomado una decisión para pasar al reino de Dios, yo te invito a que tú hoy me lo hagas saber. Nosotros como iglesia queremos orar por ti. Queremos acompañarte en esta decisión. Y esta es una decisión muy importante. Así que yo te invito hoy a que si tú has decidido a que el reino de Dios sea parte de tu vida, tú hables conmigo luego de la reunión, puedes hablar conmigo, con alguno de los consejeros que estaban aquí. Con mucho gusto vamos a ayudarte, a acompañarte a tomar esa decisión.